¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave de la psicología, la terapia conductual. Si están preparando un examen o simplemente quieren entender bien de qué va, en esta guía van a encontrar los conceptos esenciales explicados de forma clara y al grano. ¡Arranquemos! Y bueno, todo parte de la gran pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo es que aprendemos nuestras conductas? Y quizás lo más importante, ¿de verdad podemos cambiarlas? Esta es la pregunta que la terapia conductual intenta responder. Este va a ser nuestro mapa. Primero, definimos qué es la terapia conductual. Después, revisamos sus principios clave. Y de ahí, nos sumergimos en sus tres grandes pilares: el condicionamiento clásico, el operante y el aprendizaje social. Bien, primero lo primero. Vamos a definir qué es exactamente la terapia conductual. A ver, para que quede súper claro, este es un enfoque muy práctico. No se enrede en teorías abstractas. Más bien, es como una caja de herramientas, llena de técnicas específicas que se basan en los principios del aprendizaje. El objetivo, uno muy concreto: tratar conductas que nos traen problemas, o sea, las de desadaptación. Es aplicar la psicología para lograr un cambio que se pueda ver. Ok, toda terapia seria se rige por unas reglas, por unos principios sólidos. Veamos cuáles son las bases que guían a la terapia conductual. El primer punto, y es fundamental, es el foco. A la terapia conductual le interesa lo que se ve, la conducta observable, el qué hace la persona más que el por qué escondido en el pasado, y parte de una idea muy potente. Si las conductas que nos generan problemas son aprendidas, entonces se pueden desaprender. Y para lograrlo, se usan los principios del aprendizaje y, muy importante, se fijan metas claras, específicas y que se puedan medir. Y ojo con esto, que es clave. Primero, no es una receta única para todos. La terapia se moldea para cada persona. Segundo, la atención está en el aquí y el ahora, en los factores que hoy, en el presente, mantienen esa conducta. Y tercero, y esto es crucial, nada se basa en suposiciones. Cada técnica tiene que pasar por el filtro del método científico y demostrar que funciona. Ahora sí, pasemos a los cimientos teóricos. Toda esta terapia se apoya básicamente en tres gigantes: Ivan Pavlov, B.F. Skinner y Albert Bandura. Cada uno de ellos puso una pieza fundamental en este rompecabezas del aprendizaje. Si tuviéramos que resumir todo en una sola idea, sería esta: aprendemos por asociar cosas, por las consecuencias que tienen nuestros actos y por observar a los demás. Así de simple y así de complejo. Ahora vamos a desglosar cada uno. Empecemos por el principio, con el primer pilar, el descubrimiento de Pavlov que, literalmente, cambió la psicología para siempre: el aprendizaje por asociación. El famosísimo experimento con los perros lo deja clarísimo. Pavlov se dio cuenta de que la comida, que es un estímulo incondicionado, provoca una respuesta natural: salivar. Entonces empezó a hacer sonar una campana, un estímulo neutro, justo antes de darles la comida. Repitió esto una y otra vez. ¿Y qué pasó al final? El cerebro de los perros hizo una conexión. Asoció los dos estímulos, y la campana, que antes no significaba nada, se convirtió en un estímulo condicionado que, por sí sola, hacía que los perros salivaran. Y aquí está la clave de todo esto. Nuestro cerebro es una máquina de hacer asociaciones. Un estímulo que no nos generaba nada, de repente adquiere el poder de disparar una respuesta automática, casi un reflejo. Esto explica un montón de cosas. ¿Por qué el olor a protector solar nos puede transportar al verano? ¿O por qué una canción nos pone tristes de golpe? Es el aprendizaje por asociación en nuestra vida diaria. Muy bien, dejamos a Pavlov y damos el salto al segundo pilar. Con B.F. Skinner, la lupa cambia de lugar. Ya no miramos lo que pasa antes de la conducta, sino lo que pasa justo después. Esta frase de Skinner lo es todo. A diferencia de las respuestas automáticas de Pavlov, aquí estamos hablando de conductas voluntarias, de las cosas que hacemos para operar en el mundo. Y lo que va a decidir si repetimos algo o no es simple: su consecuencia. Mucha atención aquí, que esta es la diferencia fundamental. En el condicionamiento clásico de Pavlov, el estímulo viene antes y provoca una respuesta involuntaria, un reflejo.
En el operante de Skinner, nuestra conducta es voluntaria, la hacemos primero y lo que importa es la consecuencia que viene después. Esa consecuencia es la que va a moldear nuestro comportamiento futuro. Y aquí están las 4 herramientas del condicionamiento operante. Pensemos que positivo significa agregar algo y negativo significa quitar algo. El refuerzo siempre busca que una conducta se repita más. Por ejemplo, refuerzo positivo. Doy un premio por hacer la tarea, para que se haga más seguido. Refuerzo negativo. Quito una obligación que no gusta, como lavar los platos si se sacan buenas notas. También es para que una conducta aumente. Por otro lado, el castigo busca que una conducta se haga menos. Castigo positivo. Agrego una tarea extra por mal comportamiento. Y castigo negativo. Quito algo que gusta, como el celular por no cumplir una regla. Y llegamos al tercer y último pilar, el que nos recuerda que no somos islas, aprendemos en un contexto social. Aquí es donde entra Albert Bandura, y la cosa se pone aún más interesante porque le agrega la dimensión social y cognitiva. La idea central aquí es potentísima. El aprendizaje vicario, que significa que no necesitamos vivir todo en carne propia para aprender. Podemos aprender simplemente mirando a otras personas, a quienes llamamos modelos, y fijándonos en qué consecuencias tienen sus acciones. Si vemos que a alguien le va bien haciendo algo, es muy probable que intentemos imitarlo. Entonces, Bandura nos da unos conceptos clave. El modelado es básicamente aprender imitando, pero no es una simple copia. Aquí entra lo cognitivo. El reforzante anticipatorio es esa vocecita en la cabeza que nos dice, oye, si a esa persona le funcionó, a mí también podría funcionarme. Anticipamos una posible recompensa y eso nos motiva. Y un concepto fundamental, la autoeficacia. No basta con ver al otro, tenemos que creer que nosotros también somos capaces de hacer esa conducta con éxito. Perfecto. Ya recorrimos los 3 grandes pilares. Ahora, para que todo quede bien atado, vamos a juntarlo en una última imagen, ideal para ese repaso de último minuto. Aquí lo tenemos, bien resumido. Pavlov nos enseñó el poder de la asociación. Skinner, cómo nuestra conducta es moldeada por las consecuencias. Y Bandura, la enorme importancia de la observación y de nuestros propios pensamientos. 3 mecanismos que, combinados, explican una parte gigantesca de cómo somos y cómo actuamos. Y para cerrar, una idea para que se queden pensando. Si la terapia conductual nos muestra que muchísimo de lo que hacemos es aprendido, entonces esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Cuáles son los verdaderos límites de nuestra capacidad para desaprender, para reaprender y, en definitiva, para cambiar? Una pregunta que nos invita a seguir explorando.